Hormiga atómica, Mariana Pajone. ¡Venga! Explosión total, la colombiana por el centro, todavía no domina, no tiene liderazgo, ahora sí, es suyo. Primera. El oro momentáneamente, la plata es para Nueva Zelanda. Colombia se queda un poquitico, ahora sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde. Atención dorada, aquí viene la reina. Dios salve a la reina del bicicross. Viene por el oro, explosión en Colombia, es suyo el triunfo. Queda Nueva Zelanda, queda Holanda para segundo y tercer lugar. Atención, todavía queda un penalti, se está quedando un poquitico la colombiana. Ahora doble la última curva, el remate en la zona rizada. ¡Oro! ¡Oro para Colombia! No puedo ocultar que los ojos se me agüen. ¡Qué emoción tan grande! ¡Dios salve a la reina del bicicross! Bajo este cielo de tambores, bajo el cielo de Londres. Colombia, Mariana Pajone. No, sí, eso es un sueño hecho realidad, eso es un sueño de Colombia. Bienvenidos chicos una vez más a nuestros Sin Filtros en Casa, un episodio más desde nuestras casas en cuarentena, en donde hemos aprendido mucho acerca de nuestra relación con Dios, acerca de los ídolos que hemos identificado, donde hemos aprendido sobre cómo son las crisis y en realidad estamos teniendo buenas relaciones con nuestros familiares o no. Y para el día de hoy vamos a aprender y vamos a tratar un tema súper especial que se llama indisciplina. No como indisciplina juntos, sino disciplina. Vamos a estar hablando de la disciplina, queremos que se ponga de moda, que todos seamos disciplinados y por eso se llama indisciplina, para que sea algo algo que esté súper bien. Entonces los animamos a que sigan viendo el video y que cualquier comentario que tengan no se olviden de escribirlo en los comentarios y de nuestro episodio en Zoom. Los esperamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto de los grandes deportistas, escritores, músicos o personas normales para alcanzar cosas que se proponen? La respuesta es sencilla: la disciplina. Todos hemos escuchado esta palabra muchas veces en la casa, en el trabajo, en la universidad o en diversos escenarios. Sin embargo, aún no hemos comprendido la dimensión de este hábito. Hoy, en Sin Filtros en Casa, hablaremos de la disciplina y es bueno que tengan en cuenta ciertas cosas. Una definición sencilla de la disciplina sería que es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento constante conlleva a cierto resultado. Espera, te explico mejor, no te afanes. La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de normas relacionadas con el orden y la constancia para la ejecución de tareas y actividades cotidianas. Esta habilidad le exige a la persona una planeación y orden para lograr los objetivos deseados, soportando los sacrificios que esto pueda ocasionar. El ejemplo más común sobre la disciplina lo observamos en los atletas. Ellos son conscientes de la importancia de entrenar todos los días, siguiendo una serie de rutinas y normas para ganar una competencia. No es casualidad, se requiere una constancia y orden para triunfar. Existen culturas como la japonesa que son ejemplo de disciplina. Por esto han logrado avanzar y desarrollarse a gran escala en sectores como el tecnológico y el económico. Quizá hayas escuchado hablar del conferencista Yokoi Kenji, famoso orador que enseña a las culturas latinas la importancia de la disciplina, siempre poniendo como ejemplo a los japoneses, quienes desarrollan la disciplina desde la infancia, lo cual les lleva a ser ordenados y responsables en sus espacios académicos y laborales. La disciplina es una habilidad que se puede desarrollar, pero requiere de perseverancia, orden y dirección, permitiéndole al hombre obtener resultados positivos cuando se le pone en práctica. Te animo a no moverte de tu silla para que escuches más sobre este tema, escuchar testimonios y principalmente para ver qué nos dice la palabra de Dios en este tiempo al respecto de la disciplina. Bueno, quiero compartirles que uno de los cambios que he notado es que a raíz de haberme puesto un horario
para poder cumplir por fin con las cosas que tengo que hacer, pues me ha sido muy positivo. Pues no siempre cumplo con ese horario, pero por lo menos tenerlo ahí, saber a qué horas tengo que hacer qué, me ha ayudado, porque ya era imposible que estando en casa no me alcanzara el tiempo. Entonces básicamente esa ha sido como mi experiencia con el tema de la disciplina en cuarentena. He tenido que ceñirme y estar muy juicioso, porque bueno, empecé a notar que sí, que venía muy indisciplinado. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, en cuanto a cambios en mi disciplina, he tenido bastantes durante este tiempo de cuarentena. Por ejemplo, me levantaba temprano para ir al gimnasio, tipo 5:30 de la mañana estaba allá, ya ahora me levanto un poco más tarde, debido a que pues obviamente los gimnasios están cerrados, entonces toca hacer ejercicio acá, pero lo hago en el transcurso del día, puede ser en la tardecita o en la nochecita, y no todos los días, sino pues trato de todos los días de estar siempre activa, pero en cuanto a ejercicio como tal, aproximadamente 4 veces en la semana. Hola, soy María Teresa. Con respecto a la disciplina, quiero comentarles que antes de la cuarentena mi tiempo era un poco más organizado. Aunque trabajo desde casa porque soy artesana, no tengo el afán de salir, pero desde que estamos confinados en la casa me he vuelto más perezosa, me levanto más tarde, y es porque también me acuesto más tarde. Lo que sí tengo que rescatar es que en las tardes estoy disponiendo de un buen tiempo para leer la palabra y así ir acorde con la iglesia en cuanto a la lectura de la Biblia en un año. Dios los bendiga, se cuidan, chao. Hemos ya aprendido mucho sobre el valor de la disciplina y lo útil que es para nuestra vida en general, para nuestros proyectos o metas a corto, mediano o largo plazo. Ahora vamos a escuchar a través de Jesús Peña las enseñanzas que el Señor trae sobre las disciplinas espirituales. Él se ha basado en un libro que se llama Disciplinas Espirituales y lo ha escrito Donald Whitney. Entonces trae tu libreta y vamos a poner en práctica estas disciplinas en nuestra vida y en esta cuarentena más que todo. Hola, mi nombre es Jesús Peña. En esta ocasión, en Sin Filtros, queremos responder a la pregunta: ¿qué son las disciplinas espirituales y cuáles podemos practicar en estos tiempos? Básicamente, las disciplinas espirituales son canales de gracia a través de los cuales la gracia transformadora de Dios obra en nosotros, los creyentes. Una de las cosas que nosotros debemos considerar es que cuando pensamos en disciplinas espirituales, estamos pensando en cosas que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Cosas que debemos hacer intencionalmente y sistemáticamente. Uno debe recordar que Dios demanda que su pueblo sea santo, ¿cierto? Sean santos como yo soy su Dios, soy santo. Y debido a que las disciplinas espirituales producen piedad o santidad, entonces las disciplinas espirituales terminan convirtiéndose en un mandamiento. Pero mandamientos que nosotros debemos realizar sistemáticamente para que seamos transformados. Cuando nosotros pensamos en las palabras que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 7, le dice: disciplínate para la piedad. Cuando nosotros leemos un poquito más el pensamiento de Pablo piensa la piedad en 2 vías: en crecer en la conformidad con Cristo, en la imagen de Cristo, y también crecer en intimidad con Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en practicar disciplinas espirituales, debemos pensar en actividades que vamos a realizar diariamente, sistemáticamente, con horarios incluso algunos, con el objetivo de que podamos crecer en conformidad con Cristo y también crecer en intimidad con Cristo. Una de las cosas que uno debe tener en cuenta y cuidarse cuando practique disciplinas espirituales es no tenerlas como mi lista de chequeo. Hoy hice esta disciplina espiritual, ya no la tengo que hacer. Eso es legalismo, eso es pecaminoso. Más bien nosotros debemos pensar que la razón por la cual debemos procurar hacer esto es la gloria de Dios. Y que al final, al buscar la gloria de Dios, nosotros estamos siendo beneficiados. ¿En qué? En que estamos siendo cada vez más como Cristo en su carácter, pero también estamos acercándonos cada vez más y cada vez más estamos
entendiendo el corazón de Dios. Otra cosa que debemos considerar es que yo sé que muchos a veces pensamos, mira, este hermano es tan piadoso que yo la verdad no, pueden pasar 30 años pero no puedo vivir la fe como él la vive. Mira, es muy probable que ese hermano haya estado practicando disciplinas espirituales por años, y lo que nosotros vemos de esos hermanos que realmente son ejemplos para muchos y desafíos para otros, es el producto de la obra transformadora de Dios a través de estos canales que Él nos pone, y ahí están los frutos. A veces queremos que esto suceda de un día para otro y no necesariamente tiene por qué ser así. Una de las bondades que nosotros debemos considerar de las disciplinas espirituales es que las disciplinas espirituales nos dan la libertad para crecer en piedad, para expresar naturalmente el carácter de Dios a través de nuestra personalidad. Y eso es importante, ¿cierto? Por ese tema de que uno no debe institucionalizar la fe, uno debe vivir la fe, uno debe experimentar la fe conforme a la Escritura, pero al final va a ser tu propia expresión de adoración. Y tu expresión de adoración no tiene que ser exactamente igual, idéntica a la de tu pastor, a la de tu papá, a la de tu mamá, a la de tu hermano, tu hermana, cualquier familiar, tu mejor amigo. No tiene por qué ser igual. Pero eso solamente lo podrás descubrir mientras vas creciendo en estas disciplinas. Ahora, ¿cuáles son algunas las disciplinas espirituales? No, las podemos enumerar, ¿cierto? Está acercarse a la Biblia. Hablaremos un poco más de eso en unos momentos. O la oración, la adoración, el evangelismo, el servicio, la mayordomía, el ayuno, el silencio y la quietud. Y también se sugiere ese tema de llevar como un diario donde uno va anotando lo que va aprendiendo, y pues el aprendizaje. Cuando nosotros vemos el catecismo reformado y el bautista, normalmente cuando buscamos este tema de los medios de gracia se concentran principalmente en tres elementos: la Biblia, la Escritura, el bautismo y la Santa Cena. Cuando nos acercamos a esos bautismos, esos son medios de gracia, y debemos incluirlos también acá, porque esos son elementos, hablando del bautismo y la Santa Cena, que también nos acercan a Dios, ¿cierto? Que van produciendo piedad y santificación en medio de su pueblo. Ahora, de estos, ¿cuáles podemos practicar en esos tiempos que nos ha tocado vivir? Definitivamente acercarse a la Biblia, ¿cierto? Para acercarse a la Biblia no es solamente leer, es escuchar Biblia, leer Biblia para ti y para otros, estudiar Biblia, meditar la Biblia, memorizar Biblia. Eso seguramente para nuevas generaciones es algo que no es tan común, pero memorizar Biblia y aplicar Biblia. Definitivamente cuando nos acercamos a la revelación de Dios, nosotros somos edificados, somos bendecidos porque vemos a nuestro Dios, conocemos mejor a Dios, y esto repercute en ¿qué? En que podemos amarlo mejor, podemos adorarlo mejor, podemos orarlo mejor, podemos relacionarnos mejor con Dios, y al mismo tiempo, sí, Señor, nos vamos acercando cada vez más a nuestro Señor, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. La oración definitivamente es algo que podemos practicar en estos tiempos, y deberíamos, totalmente santo como Pablo nos enseña. La adoración, bueno, cuando pensamos en la adoración como disciplina espiritual, está relacionada justamente con una expresión de fe, una respuesta que nosotros le damos a Dios de lo que Él ya ha dicho y de lo que Él ha hecho, no solamente de forma privada, sino también pública. Puedes pensar en varias aplicaciones para eso. Por ejemplo, leíste algo de la Biblia y en medio de tu aplicación tú respondiste en arrepentimiento a algo en específico. Eso es adoración privada. Puedes hacerlo todos los días. Obviamente algunos considerarán también que cantarle himnos al Señor, ¿cierto? Adorar al Señor. Evangelismo. Mira, con evangelismo en estos tiempos uno debe pensar
que es una disciplina espiritual, es algo que el Señor nos ordena hacer. En donde sea que estés, a donde sea que vayas, predica el Evangelio de la gracia de Dios. Ahorita nosotros tenemos una bendición que antes, que generaciones anteriores de cristianos, hermanos nuestros, no tuvieron, es la tecnología. Yo he visto páginas que te pueden ayudar a conectarte con otros. Seguramente tienes montones de contactos en tus celulares, muchísimos amigos en redes sociales. Alcánzalos con el Evangelio de la gracia de Dios. Al final nuestro deber, que no es negociable de ninguna manera, es anunciar, porque Dios al final es quien transforma, no nosotros. Servicio. Cuando nosotros pensamos en el servicio no solamente es un tema de un privilegio que nos da el Señor de servirle a Él y solamente a Él, pero también es un medio disciplinador, es un medio de gracia, es un instrumento a través del cual el Señor va formando nuestro carácter, entre otras cosas por la forma en la que el Señor nos pide servir, ¿cierto? Porque no es solamente ir y ayudar, es ayudar, extender la mano, mostrar compasión, mostrar misericordia a otros, pero para la gloria de Dios. Y eso es lo que lo llega a colocar todo en un escalón mucho más alto. Y eso no se hace solamente en el interior de la iglesia, se hace también en casa con tu familia. Cuando le sirves a tu familia para la gloria de Dios, estás sirviéndole al Señor, ¿cierto? Cuando le sirves a alguien en tu trabajo, incluso desde las personas que les ha tocado hacer teletrabajo, cuando tú estás pensando, mira, tengo que hacer un plan ahorita para un proyecto de unas casas. Mira, yo quiero hacer eso para la gloria de Dios. Quiero hacer el mejor trabajo posible. Quiero usar todos los talentos que el Señor me dio en ese trabajo que tengo que hacer hoy. Y también quiero que otros vean la gloria de Dios en eso. Entonces voy a hacer incluso que sea una casa más linda, mejor organizada que la que yo tengo. Mira, estarás bendiciendo a otros. Estarás haciendo para la gloria de Dios. Y eso es servicio también. Aplícalo para cualquiera que sea tu trabajo. Va a ser lo mismo. La mayordomía. Cuando nosotros pensamos en la mayordomía, debemos pensar en la mayordomía del tiempo y en la mayordomía del dinero. Muy pocos consideran el tiempo como un regalo, y realmente lo es. El tiempo es un regalo que hemos recibido de Dios y nosotros debemos cuidar la forma en la que lo usamos, lo invertimos. Piensa en cuánto tiempo dedicas a hacer las actividades, saca la cuenta y piensa cómo yo he estado conectando todas esas cosas que he estado haciendo con mi tiempo, con la gloria de Dios. Seguramente te llevarás una gran sorpresa, si no lo has pensado hasta ahora, deberás venir en arrepentimiento y fe al Señor. Y el tema del uso del dinero. Algunos pues de pronto no tendrán el dinero suficiente ahorita incluso para suplir muchas de sus necesidades, pero con lo poco que tienes, el Señor te pide los talentos que te di, administralos para mi gloria. A veces el tema del uso compulsivo del dinero, ¿cierto? Ese tema de cosas que queremos hacer, sobre todo cuando están relacionadas con adicciones e idolatría, como vimos la semana pasada, se termina convirtiendo como en impulsos que intentan incluso subyugar tu voluntad. Y pues la mayordomía te ayuda como dice Santiago, a soportar, ¿cierto? A retener el mal, a soportarlo y luchar contra la tentación. Creo que esas dos cosas son muy importantes para tu disciplina hoy. Cómo estás administrando tu tiempo para la gloria de Dios, cómo estás administrando el dinero, mucho o poco que tengas. El ayuno. El ayuno puede ser total o parcial, pero al final uno debe pensar que el ayuno bíblicamente suele ser usado por varios motivos que son bíblicos. Por ejemplo, pedirle a Dios para superar una tentación, pedirle a Dios por una situación muy especial tuya, de tu familia,
a pedirle auxilio al Señor en algo en lo que estamos viviendo hoy. También está el silencio y la quietud. Sé que hay muchas personas que no saben que esas son disciplinas cristianas, y lo son, el silencio y la quietud. Algunas formas de practicar esto es, algunas veces que eres provocado, pues puedes guardar silencio, evitar la contienda. Piensa en lo que has leído de la palabra de Dios, aplícalo. El Señor hará justicia, por ejemplo. Te ayuda a recordar que es que al final tú no eres quien lo tiene que hacer todo. Piensa ahorita en la situación en la que estamos en cuarentena. ¿Cuántas personas no quisiéramos salir corriendo a buscar algún empleo, dinero, recursos para la familia? Que estamos desesperados. Silencio y quietud. Silencio y quietud. ¿Quieres esperar y confiar como Cristo lo hacía? Silencio y quietud. Algunas formas en las que uno lo puede hacer, no solamente cuando estamos fuera de la casa, incluso dentro, es optar por pequeños retiros. ¿Sabes? Me voy a apartar un momento de todo el ruido del mundo. Me voy a apartar por un momento de todas las preocupaciones de mi trabajo. Me voy a sentar aquí un rato. Voy a meditar en la palabra del Señor. Solamente me dedicaré a contemplar las perfecciones y su belleza. Él me sostendrá al final. Por último, podemos pensar en esto de llevar un diario y aprender. Digamos que muchos lo que hacen es que toman una libreta que tienen por ahí, lo compran, una libreta muy bonita, algunos lo hacen incluso en Biblias que tienen como un espacio justo al lado para ir escribiendo. Y bueno, la ventaja que te da eso es que puedes ir llevando como la cuenta, ¿cierto? Como un reporte de cada una de las cosas que tú has estado leyendo en la Biblia, cosas que tú has estado meditando, cosas que tú has estado escuchando, y cómo tú has aplicado eso para tu vida, ¿cierto? Y justamente eso también te ayuda a llevar un reporte de las cosas que has ido aprendiendo para tú poder autoevaluarte más adelante, más que autoevaluarte, para evaluarte a ti mismo a través de la escritura, porque al final eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros no hablamos la Biblia de acuerdo a nuestra experiencia, sino que es al contrario. Nosotros somos personas que al venir a Cristo, nuestra vida es constantemente evaluada por la escritura, no al revés. Entonces, esas son disciplinas espirituales, esas son disciplinas espirituales que incluso podemos comenzar a practicar hoy mismo, ¿cierto? Entonces, espero que esto haya sido iluminador para ustedes, que les haya ayudado a aclarar algunas dudas. Ciertamente no he abordado todo lo que nosotros pudiéramos decir con respecto a cada una de estas disciplinas ni aplicaciones específicas, pero para eso te invito a que nos acompañes después de esta transmisión a la reunión que tendremos en Zoom, o incluso contactarnos a través de YouTube o nuestras redes sociales para ayudarte y ayudarte a aclarar algunas dudas que tengas y acompañarte en tu caminar por la fe, porque al final nosotros no caminamos solos, sino que caminamos con Dios en medio de todo el pueblo que Él ha reunido para su gloria. Que el Señor te bendiga. Hola, en este tiempo que estamos viviendo 24/7 en casa, creo que a todos nos ha cambiado un poco el tema del desarrollo de las actividades y de tener disciplina para lograr como los objetivos que cada uno tiene. En mi caso personal ha sido entender los tiempos, también buscar un lugar ideal y adecuado en mi casa para desarrollar las diferentes actividades, para no perder como esa línea de mis objetivos que tenía trazados. No ha sido tan drástico para mí poder ejecutar las labores, porque igual sigo trabajando desde casa, sigo ocupada, sigo teniendo muchas actividades. El reto más grande es poder distribuir el tiempo, distribuir las tareas en el tiempo, ¿sí? Y aparte de eso también buscar los lugares ideales para desarrollarlas. Hola, bueno, mi disciplina en esta cuarentena sí ha cambiado porque ahorita tengo mucho más trabajo de lo habitual
estoy viviendo en el trabajo literalmente, entonces tengo muchas más responsabilidades, pero también me ha servido para, digamos, tener una agenda más ordenada, cumplir con todos los deberes también que tengo laborales y personales. Y ahorita ya no hay tantas excusas que uno pueda sacar realmente, entonces digamos que sí ha habido como más disciplina en cuanto a los deberes que tengo que hacer y a mi crecimiento espiritual también. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Urrego y bueno, estoy acá para contarles cuál ha sido un poco mi experiencia en ese tiempo de cuarentena, en el que, bueno, sabemos que a todos nos ha afectado de muchas maneras y sobre todo ese tema de los hábitos, la disciplina, creo que ha sido una constante para todos, tanto para bien como para mal. En mi caso pues he tenido las dos caras de la moneda. En algunos he tenido la posibilidad de mejorar bastante, en otros se me ha complicado bastante. Como cuáles se me han dificultado, el levantarme temprano me ha costado bastante, el trasnochar pues ha sido una constante y realmente me ha costado mucho poder despertarme temprano, al igual que las horas laborales. Sacar un horario en el que puedas trabajar como lo hacías antes, en una jornada continua, es muy complejo porque hay varios contextos que te pueden llevar o que me llevan a mí a que no se pueda cumplir como antes. Está en que la familia, hay muchas distracciones, está mi hijo, siempre está la posibilidad de que te puedas acostar a dormir, de que quieras ir a descansar, comer algo. Entonces ha sido muy complejo. Sin embargo, también ha habido otra disciplina, otro hábito que la verdad que he podido retomar, y ha sido el deporte. Por temas laborales y de tiempo lo había tenido que suspender un poco. Sin embargo, en este tiempo he podido retomarlo todos los días, constante, juicioso, y la verdad es algo que me ha llevado a estar mucho mejor a nivel físico, a nivel de salud. Y bueno, también me ha llevado a estar muy satisfecho por eso. Bueno chicos, frente a la encuesta hemos visto varias respuestas y en general hay respuestas como que ya uno se esperaba, personas muy sinceras, gracias por esa sinceridad, en donde hablan sobre qué han aprendido, qué han hecho, si son disciplinados o no, si les gusta hacer cositas o no, si han perdido la habilidad de la disciplina por la cuarentena. Y en general, pues aunque veo que hay personas que son muy disciplinadas todavía en tiempos de cuarentena y que han adquirido nuevos talentos y que han sacado tiempo para hacer muchas cosas, hay muchas personas como quizás yo que no somos capaces, que algo nos dificulta. Yo quería pintar, yo quería hacer muchas cosas y bueno, el tiempo con mi bebé y todas esas cosas no me aportan mucho a la disciplina, pero no es excusa. Entonces, para las personas que han adquirido nuevas disciplinas, los felicitamos. Qué bueno que esto siga siendo de provecho, que aunque haya cuarentena sigan haciendo cosas como en un determinado orden. Y animamos a las personas que no, como en mi caso, que lo sigamos haciendo, que luchemos por ser disciplinados. Literal, yo compro muchas agendas y quisiera como escribir en mi día. Ay, me levanté, hice esto, hice aquello, hacer eso, pero soy mala y las tengo casi vacías. Entonces, no vale la pena uno comprar
para hacer nada. La idea es que podamos nosotros crecer en disciplina, que lo que nos propongamos lo hagamos, que adquiramos nuevos conocimientos, si es que nos gusta mucho aprender sobre un tema específico o no nos gusta, pero nos gustaría de pronto conocer sobre algún tema específico, que si tienen proyectos los sigan adelantando, no es que los dejen ahí a la deriva, y que vamos adelante. Siempre el tema de la disciplina es algo fundamental en nuestra vida, no solamente como personas, sino como cristianos. Nuestras disciplinas espirituales son súper importantes. Entonces siempre saquemos un tiempito para eso, siempre saquemos un tiempito para crecer como creyentes, como hijos del Señor y como personas. Entonces vamos a ver qué más sigue sobre este tema de la disciplina. Hasta el momento la encuesta ha sido súper sincera, se han mostrado unos balances súper buenos, los van a ver en pantalla, entonces los animamos a que sigan viendo nuestro video de Indisciplina. Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe de piso 21. Sé que están todos guardaditos en casa, en cuarentena, pero pues me invitaron a hablarles acerca de la disciplina y me encanta ese tema, ya que, bueno, me identifico mucho, no solamente por lo físico, por la profesión, por lo que hago, sino en la parte espiritual, porque necesitamos, para lograr absolutamente todo en la vida, necesitamos de disciplina. Con piso 21 hemos logrado tener 13 años de carrera que no han sido fáciles, que muchas veces hemos estado a punto de tirar la toalla, que ha habido momentos buenos como no tan buenos, pero gracias a esa disciplina de las que les estoy hablando en este momento, es que hemos podido ser constantes. La disciplina es ponerse metas, ponerse objetivos, tener un derrotero, un plan de vida, tener claro hacia dónde quiero ir y si quiero ir hasta allá, qué tengo que hacer paso a paso. Mi proyecto a 1 año, a 5 años, a 10 años. Eso es ser organizado y la disciplina consiste también en estar practicando, en estar mejorando, buscando ser la mejor versión de sí mismo. Pero bueno, eso ya ustedes lo saben, porque en el ámbito profesional siempre es así. Ahora, en el ámbito espiritual, también hay que tener disciplina en lo espiritual. Si tú no oras, si tú no buscas de Dios, si tú no vas a la iglesia, bueno, ahorita no podemos ir a una iglesia, pero cuando se pueda, si tú no te congregas, no vas a lograr resultados. En lo secular, en el mundo, en nuestra profesión, los resultados, ¿cuáles son? Ser visible. Con piso 21 hemos tenido reconocimientos, hemos viajado por todo el mundo, hemos hecho giras, nos ha dado cierto estatus a cada uno de los integrantes. Pero en lo espiritual, ¿qué beneficio tendríamos? Tendríamos sabiduría, tranquilidad, paz, porque a medida que lo vamos buscando a Él, no vamos a necesitar llenar vacíos con absolutamente nada en este mundo. La tranquilidad que nos da el estar en contacto con el papá. Cuando uno habla con el papá, uno se siente tranquilo porque el papá es sabio, el papá uno le da consejos, le da las pautas, le dice tranquilo, no se preocupe, yo lo voy a ayudar. Eso pasa cada vez que buscamos de Dios. En mi caso personal, tampoco hubiera logrado absolutamente nada sin esa disciplina espiritual. Me hubiera dejado arrastrar mucho, porque en el mundo en el que yo vivo, en el ambiente en el que me muevo, hay muchas cosas, es muy pesado. Hay drogas, hay sexo ilícito, hay excesos de toda clase, pero puedo decir que el Señor me ha librado de todo esto. Me dio una esposa increíble que se la pedí tal cual, oré por ella, esperé en Dios y me dio una esposa como la que siempre soñé. Tengo un hogar con 2 hijos hermosos, tengo un testimonio muy bonito que en algún momento ojalá pueda contárselos, pero todo ha sido por disciplina, todo ha sido por buscarlo a Él, por buscar su mente, por esperar el tiempo indicado. Entonces nada, a grandes rasgos y de una manera muy rápida los quiero instar a eso, a que se pongan metas, a que trabajen todos los días por esa meta, y que no pase un solo día sin que ustedes hagan algo por eso, en lo espiritual, en lo personal, en lo profesional, en lo laboral, en lo que sea, en cualquier aspecto que tengan en sus vidas. Si no hay disciplina, no van a haber resultados, muchachos. Eso es como el ejercicio. Se va a ver músculo a medida que uno va entrenando. Si ustedes no oran, se va a ver también. Si ustedes oran, se va a ver también. Entonces,
Nada, Dios los bendiga. Por acá, el profe piso 21, espero conocerlo a todos muy pronto. Chao. Bueno, ¿qué cambios he notado en mis disciplinas durante este tiempo de cuarentena? En realidad han sido varios, pero logro identificar dos principalmente. El primero de ellos es que las prioridades de mis disciplinas han cambiado notoriamente. Y la segunda es que las disciplinas que he logrado fortalecer durante este tiempo de cuarentena se me ha facilitado hacerlas con mayor excelencia y con mucha dedicación. Eso también podrá ser a raíz de el mayor tiempo que tenemos para poder emplearlas, y esos han sido los cambios que he logrado identificar. Antes de la cuarentena yo trataba de ser muy organizada con mi tiempo, porque yo tengo un emprendimiento y aparte tengo un niño de 6 años que yo soy prácticamente su mamá y su papá para él. Entonces, entre las cosas de la casa, mis cosas personales, hacía ejercicio, estudio la palabra, estudio otro tipo de cosas que me gustaba mucho hacer. Entonces, para abarcarlo todo, pues requería de cierta disciplina. Ahorita con la cuarentena, pues tocó reestructurar absolutamente todo. Mi emprendimiento ya no funciona igual, entonces requirió de más tiempo. De dedicarle más tiempo para organizar ciertas cosas. Mi hijo ya no tiene que ir al colegio, sino que estudia en casa, entonces tiene que hacer uso de la tecnología y hay que acompañarlo para eso, hay que estar con él ahí. Entonces también requiere de tiempo. Los estudios que vengo haciendo y que aparte me gustan, pues también requieren de más tiempo. Entonces nosotros creemos que en esta cuarentena o que estar en casa podemos tener mucho más tiempo, pero antes al contrario, a mí me ha pasado lo contrario. Creo que como todo cambió, ha requerido antes de más tiempo reorganizar y reestructurar cosas que ya venían funcionando pues en un día a día normal. Entonces ha sido todo un reto el tema de la disciplina en esta cuarentena. Bueno, yo soy Diego Cardona, tengo 53 años. Yo recibí a Cristo en mi vida por la gracia de Dios cuando yo tenía 13 años. Crecí en una familia que en parte era cristiana y en parte era católica, porque mi mamá se vino a convertir cuando yo ya tenía como 8 años. Entonces de niño yo participé pues con mi mamá en muchas cosas de la iglesia católica. Ya como a los 8 años mi mamá se convirtió y ya empezamos a tener pues como una asistencia más regular a la iglesia. Me preguntan que qué tan disciplinado me considero yo. Si me pusieran a calificarme, yo no me pondría ni siquiera en 5. Yo creo que no ganaría el examen de disciplina. De hecho, soy la peor persona que ustedes pueden encontrar para hablar de disciplina, porque meto mis narices en muchas cosas, pero muchas veces me siento y me recrimino a mí mismo por la falta de disciplina. Bueno, también me preguntan que yo soy como muy polifacético, o como dicen en inglés, multitasking, que hago muchas cosas y que cómo hago pues qué lugar ha ocupado la disciplina en mi vida. Yo creo que la razón por la que yo hago muchas cosas es porque desde niño yo fui muy curioso. Eso por supuesto me metió en muchos problemas y en muchos pecados también en mi juventud, porque pues me llamaba la atención muchas cosas. Yo creo que lo que más me ayudó fue que yo leí mucho, y de jovencito fui muy precoz en el tema de la lectura, que yo creo que es un don de Dios, pero también es una disciplina que uno va desarrollando. Por unas épocas he sido más disciplinado que en otras, pero en general no me siento como que soy un ejemplo de disciplina. De hecho, es una de las cosas que más le pido al Señor, que me ayude a ser constante en hacer cosas. Por ejemplo, en los últimos días, ahora con motivo del coronavirus, hemos estado teniendo una disciplina de ejercicio en la casa. Hice una semana una belleza, pues todos los días con mi hija Tania, que es instructora de danza, que nos preparaba pues como una serie y una rutina a mi esposa, la negrita, a Claudia, y a mí, y entonces los dos ahí en parejita pues lo hacíamos muy muy chévere, y bueno, salió y vi el fruto y excelente, y estoy tratando de seguir haciéndolo, pero en general siento que esa es una de las áreas donde, digamos, que diría es una área débil de mi vida. Bueno, aquí me preguntan también qué elementos claves para llegar a ser personas disciplinadas. Así como para mí es tan importante enseñar la Biblia, yo creo que pues ante todo es enseñar la palabra de Dios. Entonces yo quiero como leerles unos versitos aquí muy importantes. Primero voy a empezar por Proverbios, que el segundo versito de Proverbios dice que estos proverbios existen para adquirir sabiduría y disciplina. Es la palabra masar, que quiere decir como la idea de una instrucción que se cumple con fidelidad, como cuando a uno le entrenan en asuntos de seguridad industrial, por ejemplo,
para ciertos protocolos que tienen que ser seguidos con mucha precaución, como una instrucción que se sigue, valga la redundancia, disciplinadamente. La primera aparición de la palabra disciplina es en Deuteronomio capítulo 11 y me gustaría mucho que lo miraran ustedes allá o que si lo pueden poner en la pantalla. Deuteronomio es un libro maravilloso sobre este tema, pero yo quiero mostrarles un detalle muy interesante sobre la disciplina, después llevarlos a un texto del Nuevo Testamento. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Eso es Deuteronomio 11, verso 1. Después empieza a decir recuerden, pero noten el verso 2. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos, o sea, hay una experiencia personal, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Y enseguida empieza a describir cómo fue esa disciplina. Verso 2 también, ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y poder y los hechos de señales que realizó en Egipto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué les está diciendo que ellos conocieron la disciplina y lo que les menciona son las cosas que Dios hizo por ellos en Egipto? Después en el verso 5, recuerden también lo que hizo por ustedes en el desierto y todas esas obras maravillosas que Dios hizo guardándolos y cuidándolos en el desierto. Verso 7, ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Verso 8, por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les mando. Verso 10, esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año de principio a fin. Y después vienen los condicionales del pacto, verso 13. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y si les sirven con todo el corazón, con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, el otoño y primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca la hierba en los campos para su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Y vienen otra serie de advertencias. Noten que cuando usa la palabra disciplina, primero habla de lo que hace Dios y lo que hizo Dios por ellos. Y después les habla como de que su obediencia, que aquí se resume en obedecer, amar y servir, es como la respuesta de ellos y en consecuencia ellos verán la bendición de Dios. Bueno, quiero llevarlos a el texto de Hebreos, que es el que más me ha gustado. De hecho, yo me lo sé de memoria, es en la Reina Valera, que dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da fruto a los que en ella han sido entrenados. Ese es Hebreos capítulo 12, verso 11. En el texto anterior habla de que es el amor de Dios para nosotros como el amor de un padre que disciplina a sus hijos, y nos dice que es una muestra de nuestra seguridad de salvación, que Dios nos disciplina. Ahora, yo creo que una de las luchas con la disciplina es que debemos entenderla en dos niveles. Primero está la disciplina formativa, esa que tienen los que van a los gimnasios, que pagan inclusive para que los disciplinen, porque es una disciplina que está desarrollando habilidades. Y por el otro lado está la disciplina correctiva, que es la que trae alguna forma de castigo, de limitación, para corregir algo. Bueno, también los médicos, a quienes también les pagamos, o los dietistas nos hacen una dieta y nos dicen, si usted no para de comer esto y no empieza a consumir más vegetales, más fibra, etcétera, su salud va a estar cada vez peor. Entonces también es difícil porque nos están corrigiendo. En ambas hay dolor. Los atletas saben muy bien que para la disciplina deportiva que ellos desarrollan necesitan llegar a extremos de dolor. No hay crecimiento realmente sin dolor, solo que recibimos más fácil la disciplina formativa que la correctiva, pero son estas dos dimensiones que precisamente las usa el Señor como ejemplo de un padre para su hijo. Y en Efesios capítulo 6 el Señor nos dice que a los que somos padres debemos criar a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando leamos ese término, siempre pensemos que son dos caras de la misma moneda: disciplina formativa y disciplina correctiva. Finalmente quiero decirles que nuestra reacción a la disciplina muestra mucho de nuestra necesidad del Evangelio. Yo me doy cuenta que yo reacciono negativamente a la disciplina porque yo quiero ser como el dueño de mi propia vida, como que yo no quiero que me impongan otras reglas, como que yo quiero solo disfrutar y ser el centro.
pero por el otro lado también me doy cuenta que cuando logro conquistar algo en mi vida con disciplina, me lleno de orgullo. Entonces noten que la disciplina tanto como que muestra nuestro pecado en rebeldía, resistencia a la disciplina, como el pecado del orgullo, cuando logramos, digamos, desarrollar un cuerpo muy atlético porque hicimos toda la gimnasia y el ejercicio que necesitábamos, o cuando desarrollamos una linda voz o unas capacidades, etcétera, después de mucha disciplina manejando un instrumento musical o cualquier otra cosa. La disciplina como que saca a flote nuestra realidad de pecado. Por un lado somos rebeldes y no queremos que Dios sea nuestro Dios. Por el otro lado somos orgullosos y nosotros queremos ser el centro y ser el Dios. Y yo diría que la palabra disciplina debe ser muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Para algunos es inclusive uno de los elementos de la gracia del Señor para nuestra vida. Yo no soy un buen ejemplo, estoy junto con ustedes luchando por aprender a dejarme disciplinar por el Señor, tanto en la disciplina formativa como en la disciplina correctiva. Lo que sí sé es que recordar lo que Dios hizo, que es lo que hace en Deuteronomio capítulo 11, lo que Dios hizo por mí, eso me ayuda a responder en fidelidad. Él es fiel y yo voy aprendiendo a ser fiel a Él. Esto es lo que puedo decirles respecto al tema de la disciplina. Muchas y muchas gracias. Muy bien, y ya en esta oscuridad, en esta noche, queremos darles las gracias por hacer parte de Sin Filtros, gracias por ver nuestros videos, gracias porque están pendientes a aprender, a conocer. Aquí todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo acerca del Señor, acerca de la Biblia, acerca de lo que Él quiere darnos y enseñarnos, y en este caso acerca de la disciplina, que es algo que como creyentes debemos ejercer en nuestras vidas. Entonces, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes, que le den me gusta al video, que se suscriban, que compartan el video con sus familiares. El video sigue estando en YouTube y que nos vemos ahorita en Zoom. No se lo vayan a perder.